a mí, hacerlo levantar otra vez. Tranquilos que ya se vuelven a sentar por ahí por 3 horas. Porque hoy vamos a hacer vigilia aquí. Amén. Amén. A las 8:30 empiezan a desfilar. ¿Será? Bueno. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Amén. Primer libro de Samuel, el capítulo 23. Vamos a leer, vamos a estar desde el verso 1 al verso 14. ¿Ven? Ahora quiero que lean conmigo el versículo 9 y 10, que dice: Mas entendido David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Descenderá Saúl como ha oído tu siervo, Jehová Dios de Israel. Te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Amén. Dios mío, bendito es tu nombre, Padre. Esta noche aquí tenemos un grupo de tus hijos, de niños, de adultos, Señor, de hombres y mujeres que vienen a oír tu palabra santa, Señor. Quiero pedirte en nombre de Jesús que el día de hoy esta historia del rey David sea trayendo sobre nuestra vida la sabiduría, el entendimiento de cómo tú en estos tiempos guías nuestra vida y la diriges, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora, que así sea, Señor, y que la noche de hoy salgamos de aquí con esa comprensión clara y ese entendimiento, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Y qué pasó? Que nadie quiso hacerse junto a Danielita. ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? Danielita y solita, mire. Sí, acompañe a su hija. Así sea. Eso, pobrecita. Aquí tienen preferencias, yo me he dado cuenta. Hermanos, vamos a hablar bajo el título David consulta a Dios. Bueno, amén. Si alguna vez en su vida usted ha leído este texto bíblico, del versículo 1 al 14, se habrá dado cuenta que en ese texto bíblico hay una acción que se repite varias veces. ¿Ok? Cuando yo lo leí, pues me di cuenta de ello. Y entonces decidí basar el bosquejo, la idea de lo que quería decirles, en esa acción que es reiterativa en esos 14 versículos. Tal acción es el hecho de que David consulta a Dios. ¿Bien? Entonces, 3 veces lo hace en esos 14 versículos. Vamos a mirar qué pasó cada vez que David consultó a Dios, y entonces vamos a tratar de ir extrayendo enseñanzas de aquello que él hace esta noche. Amén. Entonces, el primer texto que quiero que leamos es el versículo 2, cuando dice: y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Si se fija ahí dice que David consultó a Jehová ante un desafío que tenía.
Ya sabe usted que David anda huyendo de Saúl. Pero allá donde está huyendo, seguramente todavía en la cueva de Adulán, le llega la noticia de que los filisteos, pueblo enemigo de Dios, ha ido a atacar al pueblo de Keila. Y entonces es llamativo como el primer impulso de David no es a todos a las armas de una vez, ¿verdad? El primer impulso de David no es, ¡ay, qué miedo! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Sino que el primer impulso de David, dejándonos un tremendo ejemplo para nuestra vida, es primero consultar a Dios. Antes que todo es consultarle a Dios. Es preguntarle a Dios acerca de si Él quiere que vaya a atacar a los filisteos y a librar a ese pueblo que se llamaba Keila de lo que ellos estaban haciendo, que era robar las eras, es decir, robar el alimento, robar la comida. Y aquí ya tenemos las primeras enseñanzas. Mire, consultar es preguntar, ¿verdad? Es tener en cuenta, es pedir la opinión de alguien. Y como ya le dije, es llamativo que David, su primera acción es, vamos a preguntarle a Dios. Que los filisteos están allá haciendo eso, vamos a preguntarle a Dios. Vamos a pedir la opinión de Dios, a ver Él qué dice, a ver Él qué opina de esto. Entonces, va y no nos dice el texto de qué manera Él consultó a Dios. Creemos que a través del efod, dice el verso 6, mire, dice, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Entonces recuerde que habían matado toda la descendencia de Eli. Doeg la mató. El único que escapó fue Ahimelech y fue a buscar a David para hallar protección en David. Pero no fue solo, sino que llevó el artefacto que usaba las personas, digamos los reyes, el sacerdote, para consultar cuál era la voluntad de Dios en algún caso que se llama el efod. Realmente nadie sabe. El efod sabemos que era el chaleco que tenía el sacerdote, el sumo sacerdote así delante, que se ponía, pero lo que contenía el efod era aquello que se usaba para consultar la voluntad de Dios. Entonces no se sabe exactamente qué era, pero se sabe que a través de ello se podía saber qué quería Dios. Y teniendo David el efod cerca a él, su primera intención fue, vamos a consultar a Dios, ¿cierto? Hoy en día, gracias a Dios, nosotros también podemos consultar al Señor, ¿cierto? Lo que pasa es que, bueno, primero le voy a decir esto, podemos consultar a Dios, y yo creo que de casi cualquier cosa que tengamos duda, de casi cualquier confusión que tengamos, de casi cualquier desafío que tengamos delante de nosotros y que no sepamos qué hacer, podemos saberlo a través del estudio juicioso de la Escritura. Entonces, le digo esto porque quiero que sepa que la manera más segura, más eficaz, más certera que tenemos hoy día de conocer la voluntad de Dios es a través del estudio bíblico, es a través de la Escritura. Entonces, que usted quiere saber con quién se tiene que casar. ¿Verdad que la Biblia no dice que tú te casarás con Pedro, tú te casarás con María, No, pero sí nos da las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de casarnos, por ejemplo, ¿cierto? Que usted va a hacer un negocio. No dice allí, en ningún lado, en el año 2019, Pepito Pérez se le presentará la oportunidad de un negocio y lo que tiene que hacer es esto y esto. No dice eso así, ¿verdad? Pero suficiente estudio y discernimiento de la Escritura sí le ayuda a saber a usted qué negocio es de Dios, qué negocio no es de Dios, cómo debe usted actuar como negociante y todo ese tipo de cosas. Y así podría seguir citándole ejemplos a través del estudio de la Escritura. También a través de otros medios. Yo lo creo. Hay muchas personas que no creen eso, que Dios le pueda dar una respuesta sobre una confusión a uno en un sueño,
a través de lo que hoy se conocen las personas con el don de profecía, también, ¿cierto? Pero casi nunca es así. Y casi nunca es así, le voy a decir por qué. Porque Dios pues tardó muchos siglos preparando este libro para revelarnos su voluntad en él, como para que nosotros no confiemos en lo que aquí dice, o tengamos pereza de buscarlo, porque muchas veces es así. La persona tiene una confusión, no sabe qué hacer, y vives buscando un profeta, vives buscando un sueño, vives buscando una experiencia, bueno, que se le aparezca un ángel y le diga qué es lo que tiene que hacer. Te tienes que casar con este, te tienes que casar con el otro, métete en este negocio, vete de viaje o no te vayas de viaje. Bueno, y así eso es lo que la gente espera, quiere. Pero no está obviando que aquí en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos saber, o gran parte, la gran mayoría de lo que necesitamos saber, y que tenemos que ser diligentes para obtener discernimiento necesario para ello. Entonces David consulta al Señor y nos deja ese ejemplo. Consultemos al Señor. Pero fíjese cuándo consultó David a Dios. No fue que David dijo, listo, esos filisteos están ahí alzados, vámonos para allá de una vez, y fue y lo hubieran derrotado tal vez de pronto, quién sabe, y luego vuelve y bueno, ahora sí mejor consultemos al Señor. ¿Qué es lo que suele sucedernos a nosotros? Nosotros somos muy movidos por las emociones, por los impulsos, ¿no? Entonces se nos presenta una oportunidad, se nos presenta una idea, se nos presenta algo que hacer, y lo último tal vez en lo que pensamos es en consultar a Dios, en preguntarle a Dios sobre qué opina Él, qué quiere Él. No venimos a la palabra a inquirir en ella, a escudriñarla para saber qué es lo que tenemos que hacer, sino que estamos con el impulso, ¡fuera!, nos vamos. Y por lo general cuando actuamos así de impulsivos, sucede algo. ¿Y qué es lo que pasa? Que metemos la pata, que fracasamos, que nos va mal, que resultamos llorando por allá, que resultamos afligidos por allá, diciendo, ¿por qué hice eso? Y después, entonces cuando ya las cosas han pasado, es que venimos a preguntarle al Señor y a tratar de descubrir qué era lo que Él quería en ese asunto entonces. ¿Se fijan? Entonces, como David, no consultemos después, no preguntemos después, no actuemos y después consultemos, sino que antes de actuar, de irme de viaje o de mudarme o de cualquier cosa, antes yo pregunto. Y le pregunto ¿a quién? ¿A quién es que tengo que preguntarle primero? La gente, como carga esa pereza de tratar de descubrir la voluntad de Dios en la Escritura, pues cuando no es que están buscando profetas y sueños y ángeles que se le aparezcan, entonces hacen la fácil y van y bueno, entonces yo necesito una consejería. Y no digo que la consejería sea mala, sino que primero no es la consejería. Primero es buscar yo mismo la voluntad de Dios en la Escritura. Y cuando encuentro la voluntad de Dios en la Escritura, tal vez ahí sí tenga que ir a alguien, a un creyente, y decirle, mira, yo voy a tomar esta decisión, yo voy a hacer esto, yo estoy pensando en hacer lo otro. Vine a la palabra y descubro que la Biblia me dice esto y lo otro. ¿Tú qué opinas de eso? Estoy interpretando bien, estoy entendiendo bien lo que Dios me quiere decir. Pero primero uno consulta ¿a quién? A Dios. Vino una mala noticia, ¿a quién consulta? ¿A quién le pregunta sobre eso? A Dios. A través de la Escritura, que es exactamente lo que hace David en ese momento. Entonces él tiene el desafío, no se enloquece, no actúa por impulso, no actúa por emociones, sino vamos a preguntarle a Dios antes que cualquier cosa. Y va a él y le pregunta. Listo. Le preguntó. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Le dice, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ahora, en el versículo 4, es el segundo texto que quiero que miremos, dice, entonces David volvió a consultar a Jehová
Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces, ¿por qué le volvió a preguntar? Si ya tenía una respuesta, si ya sabía la voluntad de Dios, Dios se la había mostrado, ¿por qué le volvió a preguntar? Pues le volvió a preguntar porque él fue muy animado a los soldados, a su ejército, que ya en ese momento ya no eran 400, como leímos en el capítulo anterior, sino que ahora eran más o menos 600 hombres, y le dijo, listo, Dios me dijo que vayamos a la guerra, que Él va a entregar a los filisteos en nuestra mano, que vamos a salir bien de esta. Y los hombres del ejército no quisieron, de que tuvieron miedo. Versículo 3, mira, dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Dijeron, no, nosotros vamos por allá, nosotros para allá no nos aparecemos, aquí escondidos con usted, huyendo de Saúl, ya tenemos miedo. ¿Cómo usted nos dice que vayamos allá? ¿Cómo usted nos dice eso? ¿Se fija? Y entonces al parecer que David se dejó contagiar de ese miedo, dudó, y entonces dijo, no, como que no y bien, mejor preguntemos otra vez, consultemos de nuevo. Que no debió haber hecho eso, ¿cierto? Porque si ya tenía una palabra, esa era la palabra. Ahora solo actúe conforme a la palabra que Dios le había dado. Pero él duda, él es contagiado y entonces vuelve y pregunta. Bueno, vamos a preguntar otra vez. Amén. Y entonces vuelve y pregunta en el verso 4. Y Dios, ¿qué hace? Exactamente le responde lo mismo. Y ahora, cuando yo leí esto, pensé que estos soldados se parecen mucho a muchísimas personas que hoy día oyen la palabra de Dios, oyen la voluntad de Dios, pero por miedo, por temores, no quieren hacerla, no quieren obedecerla. Hermano, ¿qué opina de eso? Y esas personas siempre existirán. Saben lo que Dios dice, saben lo que Dios demanda, saben lo que Dios les exige, pero se detienen en obedecer. Y una de las razones es el miedo. Pero entonces detrás de ese miedo hay una palabra y es, yo tengo razón y Dios no. Eso es lo que ellos están diciendo ahí. Dios ya había dicho, van a vencer, vayan tranquilos, yo entregaré los filisteos en su mano. Pero dicen, no, nosotros no vamos por allá porque tenemos miedo. Traducción, Dios no sabe, nosotros sí. Dios no sabe, nosotros sí. Él no tiene sabiduría, nosotros sí. Él no conoce todas las cosas, nosotros sí las conocemos y sabemos cómo son las cosas. Y por eso no obedeceremos, porque nos va a ir mal si obedecemos. Y así hay muchísimas personas que no quieren obedecer al Señor. Saben lo que Dios les pide, lo que Dios les demanda, pero no obedecen. ¿Pero usted qué cree? Que porque hay gente que Dios no obedece a Dios, Él cambiará de opinión sobre algo que dijo. Jamás, ¿verdad? No lo hará. No lo hará. No es que David viene y consulta a Dios, le pregunta de nuevo, y Dios dice, ¿sabes qué, David? Como estas personas tienen miedo, como estas personas están atemorizadas, como hubo este grupo que no quiso creerme, pues entonces, más bien, quédense en la cueva, todos, y dejemos así, para no meternos en problemas, ¿no? ¿Cierto? Sino que Dios se mantiene firme en su palabra, veraz en su palabra, fiel a lo que ha dicho. Y cuando David vuelve a consultar, entonces solo Dios le dice, levántate,
levántate, desciende a Keila, pues yo le entregaré en tus manos. Le dice lo mismo en otras palabras, pero le dice exactamente lo mismo. Bueno, amén. Dios no va a cambiar de opinión. Lo que está escrito está ¿qué? Escrito. Le guste a las personas o no le guste a las personas. Sientan miedo de hacerlo o no sientan miedo de hacerlo. Ahí está escrito. Escrito está. Y recuerdo una vez, hace muchos años, una persona vino al culto con una inquietud en su corazón. Le habían pedido un familiar, le había pedido ser fiadora en alguna deuda, en algún negocio, alguna situación. ¿Y qué cree? Ese día esa señora vino al culto y la palabra, precisamente, con esas cosas de Dios, ¿no? Fue de eso. Y estuvo en culto, la oyó. Cuando salió, habló conmigo y me dijo, ¿sabe qué? Yo quería hablar con usted de una cosa. Entonces le dije, ¿qué será, hermano? Y me dijo, pues es que una hermana mía me estaba pidiendo, o me está pidiendo que yo sea fiadora de ella en un negocio. Pero pues ya que voy a hablar con usted, ¿cierto? Y me dio esta parte que siempre, por eso me acuerdo. Me dice, pero escrito está, ¿cierto? Escrito está. Ese día Dios había hablado acerca de los préstamos, de no endeudarse, del crédito, de todo ese tipo de cosas. Y ella me dijo esas palabras, me dijo, escrito está, ¿cierto? Dicen las palabras que yo le digo a usted en esta, escrito está, Dios no cambiará de opinión. Él tiene la razón y usted no. Si Dios dice no, Él tiene la razón y usted no. Así a usted no le parezca. Así usted crea que Él está equivocado. Así usted crea que las cosas no deberían ser así. Él tiene la razón y usted no. Bueno, así es como si Él dice sí, ¿cierto? Como si Él dice sí, Él tiene la razón. Ok. Cuando Él dice no odies, no es negocio, no busques vengarte de la gente, así a usted le parezca que eso es lo incorrecto, ese no, Señor, pero yo no estoy como de acuerdo con eso, porque es que eso como que dejar las cosas así, que tu justicia y que en tus manos y que tú pagarás, a mí se me hace difícil creer eso. Como que, Señor, no, nada de eso. Él tiene razón y usted no. Dígame. Amén. Cuando ahí dice, no se endeude, sea generoso, sea trabajador. Así usted diga, no, pero es que eso de ser trabajador como que a mí no me cuadra, porque a mí lo que me gusta es dormir y además yo creo que la bendición de Dios puede venirme así nomás y todo eso. Quiero que le diga, Él quiere que le diga, Él tiene razón y usted no. Escrito está. Y Él no cambiará de opinión. Hay gente que cree que Dios cambia de opinión por ellos. Si el Señor dice, no se meta con los impíos, no haga negocios con los impíos, no tenga relaciones sentimentales con los impíos. Dice, pero Señor, es que el negocio es bueno, el negocio pinta bien. Y además, si ese negocio sale, yo te doy el diezmo, Señor. Ya creen que por eso el Señor va a decir, bueno, si me das el diezmo, sí. No, o dice, no se meta con los impíos, Señor, pero es que está buena. Señor, pero es que está como tú la creaste de todos modos, Señor. Tú la hiciste, Señor. Y además yo la estoy evangelizando. Me la van a ganar para Cristo. Y entonces ellos creen que va a decir, si te la van a ganar para Cristo, si ese, ahí sí. ¿Ven? No. Dios no cambia de opinión, así es. Si el Señor dice no al divorcio, no se divorcie, Él tiene razón y usted no. ¿Están comprendiendo las cosas? Amén.
Porque allá fue, Dios había dicho, ve, ataca a los filisteos, libera a Keila. Esa es la palabra, escrito está. Y David pensó que la segunda vez, tal vez pensó, que la segunda vez que él consultó, Dios le iba a decir, ya no, mejor no, deja así. Que Dios es de una sola pieza, ¿cierto que sí? Amén. Así lo entendemos. Dios es de una sola, ¿qué? Palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Así lo entienden. Dígame, grite. Haz algo, hermano. Tú vas a ser la aplaudidora. Cuando yo diga algo que a ti te ministro, tú aplaudes para que el resto siga. ¿Listo? Bueno, te le doy esa tarea en este culto, hermano. El aplaudido. Entonces, hermano, Dios no es hijo de hombre para que mienta. ¿Qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No le hacen caso, pero la familia, mire, hermano, no la respalda la familia, hermano. Ya saben cómo es el asunto. En primer lugar, recuerde, ¿a quién se consulta? A Dios. ¿Cuándo se consulta? ¿Antes o después? Antes de todas las cosas, ¿cierto? Amén. Ahí es que usted consulta. Ahora, recuerde que siempre habrá gente que no quiere obedecer y que cree que ellos saben más que Dios y que ellos tienen razón y Dios no. Pero no por ello Dios cambiará de opinión. Escrito está, es la palabra. Dios es de una sola pieza. Fornicación será fornicación ahora y siempre. Divorcio pecaminoso lo será ahora y siempre. Robar será robar ahora y siempre. Y mentir será mentir ahora y siempre. Y ser infiel y desleal lo será ahora y siempre, porque escrito está. Amén. Gloria a Dios. Así tiene que ser. Bueno, ya vio dos versículos. Ahora, en el tercer texto bíblico que tenemos en el verso 9 dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Entonces ahí está la tercera vez en el texto que David consulta a Dios. Ahora aquí sí nos dice que es con el efod. Sí nota que las dos veces anteriores no lo dijo, pero esta vez sí lo dice. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en efecto David liberó a Keila del poder de los filisteos, los venció, los derrotó y todo era gozo. Hasta que Saúl, recuerde a Saúl, se enteró de que David estaba en Keila. Y Saúl dijo: allá está encerrado, está metido entre la ciudad. Dios lo entregó en mis manos. Ya, mire, versículo 7 dice: Dios lo ha entregado en mi mano, pues he encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. O sea, Saúl pensó erróneamente. Note cómo hay oportunidades que creemos que son de Dios, pero no son de Dios. Él lo dice: Dios lo entregó en mi mano. Hay cosas que uno en su carne, en su mundanalidad, cree que son Dios. Dios me lo mandó. Dios me está permitiendo. Dios me está abriendo esa puerta. Es Dios, pero no era Dios. Y así uno tiene que tener el discernimiento, entendimiento.
Porque que no toda oportunidad que se presenta, por bonita que se vea, por especial que se vea, viene de Dios. Amén. Amén. Viene de Dios. No, todavía no. Yo te aviso. Viene de Dios. Si Saúl hubiera consultado a Dios, hubiera entendido que no era así. Pero como él no podía ya consultar, no tenía el efod, y además no tenía el corazón tampoco. Y seguramente Dios no le hubiera revelado nada, porque Dios a los rebeldes no les revela nada. Pero él pensó que había una puerta abierta y que era Dios quien se la había abierto. Mucho cuidado, que hay puertas que se abren que no las abrió Dios. Hay oportunidades que se nos dan que no son oportunidades que provienen de Dios. Hay cosas que suceden que uno dice, ¡qué bendición! Y ahí se mete por allá y resulta que esa puerta se la había abierto en el patas, hermano. Pero usted se metiera por ahí, entrar en desgracia, entrar en problemas, en tribulaciones terribles. ¿Ven? Entonces ya, y David se entera de que Saúl sabe que él está ahí. Y de nuevo, no actúa a la loca, no se va a llevar por las emociones, no dice, ¡ay, corramos! ¡Ahí viene Saúl! ¡Ay, Dios mío! No, ¿cierto? No hace eso. No dice, bueno, entonces vamos a armar esta ciudad de una vez, tú párate acá, tú párate allá, tú párate allá. No hace eso, ¿no? Sino que otra vez, su primer impulso es que consultar a Dios. Vamos a preguntarle a Dios, ¿qué hago en este caso? ¿Qué tengo que hacer en este caso? Consulta al Señor. Pero entonces, fíjese, quiero que usted note, cuando David está orando, está preguntando, hay una frase que también se repite varias veces, o una palabra, bueno, una frase, sí, que se repite varias veces mientras él ora, que nos dice cuál es la actitud con la que tenemos que venir cuando queremos de verdad saber algo, consultar algo a Dios. Mire, si usted quiere saber algo, si usted quiere consultar a Dios, seguramente Dios le va a mostrar las cosas. Dios se las va a mostrar. Si usted sinceramente quiere saber algo, Dios se lo va a mostrar a través de su palabra o de otras maneras, pero se lo va a mostrar. Pero tiene que venir con humildad, con ese pensamiento del comienzo. Tú sabes y yo no. Tú eres sabio y yo no. Tú conoces lo que yo no conozco. Tú conoces todos los hechos, todo lo que está alrededor de esa situación. Conoces el futuro, conoces el corazón de las personas y yo no lo conozco. Así que, revélame, muéstrame, por favor. Un día un pastor decía eso, estaba oyendo esa prédica ahí, y el pastor decía eso. Decía, si una pareja de jóvenes quiere saber la voluntad de Dios respecto a su relación, Dios le va a revelar esa voluntad. Pero esa pareja no puede estar en pecado mientras le pide a Dios que le muestre su voluntad. Porque Dios no revela su voluntad a los rebeldes. Que sea bien sabio ese pastor, ¿verdad? Bien bonito. Aplaude, hermano. No colabora, hermana. Mire, empezando allá su hijo no le colabora. Quiero que se fije. Vamos a volver a leer, mire, versículo 10. Y las va subrayando. Dice, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo. Mire, tu siervo. Luego, otra vez. Tiene entendido que Saúl trata de venir contra aquel y a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares, ¿qué? A tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres, en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. ¿Cuál es la palabra que se repite?
tu siervo. O sea, venimos como esclavos. Yo soy tu esclavo, muéstrame. ¿Qué quieres que yo haga? Si sinceramente usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le mostrará su voluntad. No, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿cómo la voy a hacer si no la conozco? Entonces ayúdame a conocer tu voluntad. Yo sinceramente quiero hacer lo que tú quieres, pero ¿cómo voy a hacerlo si tú no me lo muestras? Muéstramelo, Señor. Revélale a tu siervo. Entonces venimos como ¿qué? Como siervos, como esclavos. No podemos venir como los sabelotodos. Lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo... Pues dime a ver si me cuadra. Pues si tú me revelas, yo lo consideraré a ver. ¿No? Si no, somos esclavos. Quiero hacer tu voluntad. Pero si no la conozco, no podré hacerla. Enséñamela, Padre. ¿Cierto? Así. Entonces no es con arrogancia. Y luego, lo que hay que tener en cuenta, en el verso 13, es ¿por qué Dios le revela su voluntad a David? Porque David está realmente dispuesto a hacer lo que Dios le diga. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que pasa en el versículo 13. Dice ahí, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Entonces Dios le dice, si vendrá, si te entregarán. Y David nos dice, pero Padre, eso no, o sea, tú podrías detenerlo, ¿cierto? ¿Y por qué no haces un milagro entonces? Haga el milagro. ¿Cómo que si va a venir? Pues deténgalo. La arrogancia, ¿verdad? Así hay tanta gente, ¿cierto? Y si Dios dice eso, entonces ¿por qué no hace esto y lo otro? Y si Dios quiere que yo haga esto y que haga, entonces ¿por qué no me...? Entonces que lo haga. Y si eso, pues yo le hago. Pero entonces, ¿cómo así? Debatiendo. ¡Qué arrogancia! ¡Qué altanería! No dice David, no, pues ya todos oyeron lo que Dios dijo, pero no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cerrar la puerta de esa ciudad. Vamos a poner una tranca bien brava, ¿sí? Vamos a apostar hombres allí en toda la muralla. Y apenas venga Saúl y su ejército, nos le vamos encima. Pero de aquí no nos movemos, porque es que yo no creo que eso sea así. ¿Qué lugar más seguro que este? Una ciudad amurallada. No dice nada de esas cosas, sino que dice, oye, lo que Dios quiere, e inmediatamente, dice el verso 13, se levanta, sale de la ciudad y empieza a andar otra vez errante, como antes de ir a Keila, de un lugar para otro, de aquí para allá. ¿Se fijan, no? ¿Por qué Dios le reveló su voluntad a David? Porque Dios sabía que David estaba realmente dispuesto a hacer lo que Dios le dijera que él tenía que hacer. Porque a veces usted no entiende. Dios le revela su voluntad porque Dios sabe que usted no la va a hacer igual. Porque Dios sabe que usted hará su parecer, lo que usted quiere. Por eso, ¿para qué le revelo? ¿Para qué le muestro? Igual va a hacer lo que él quiere, lo que ella quiere. ¿Para qué le muestro? ¿Se fijan? Pero si usted sinceramente quiere hacer la voluntad de Dios, conoce su corazón y lo llevará al texto bíblico, le hará oír una enseñanza de algún siervo de Dios, le mostrará de alguna manera lo que usted debe hacer, porque Él sabe que usted quiere hacer. Y si sabiendo Él que usted no quiere hacer su voluntad, igual se la revela, solo será para mayor condenación suya y para más grandes lamentos suyos. Será para eso. ¿La comprendido? Mire qué historia tan bella esta, ¿verdad? Tan especial también. Entonces, ¿qué entendimos? ¿Qué pudimos entender hoy de la palabra de Dios? Que cuando a usted le pase algo, se le presente alguna situación,
alguna cuestión, hermano, lo primero que debe hacer es consultar a Dios antes que cualquier otra acción, antes que cualquier otra cosa. Vaya a Dios, acostúmbrese a eso. Pregúntele al Señor, ¿hago esto, no lo hago? ¿Camino aquí, no camino allá? ¿Me voy por acá o me voy por acá? ¿Qué hago, Señor? Muéstrame sinceramente. Pero para eso se necesita ser una persona de oración. Porque es ahí, en oración, donde usted le pregunta a Dios. Antes, ¿no? Antes. No diga, yo primero me mando y después pregunto. O como dicen por aquí, por allá, ¿no? Por aquí primero se pega y después se pregunta. Primero lo cascan y después le preguntan. Sí. Así le digo yo a Camilo cuando vamos a hacer compras. Digo, aquí primero usted pega y después pregunta. Así que hable. Número 2, recuerde. Se me olvidó. Recuerde que Dios no cambia su voluntad. Escrito está. Lo que es. Lo que está ahí, está ahí. Y Dios no cambiará de parecer porque los rebeldes no quieren hacer lo que Él les dice. Ahí está. Y luego comprenda que si quieres saber la voluntad de Dios, tiene que venir con la actitud del siervo, del esclavo, ante el rey, ante el amo, ante el Señor. Si así viene, con la disposición cierta de hacer la voluntad de Dios, Dios le mostrará su voluntad para que usted la haga. Pero entienda eso, aún así, si Dios le muestra su voluntad, aun cuando Él sabe que usted no la hará, solo será para su mayor condenación y para más grandes lamentos en su vida. Amén. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Amén. Incline su rostro un momento y diga, Padre, muchas gracias por esta enseñanza el día de hoy. Las ideas quedan clarísimas esta noche, Padre. Las ideas quedan claras para nosotros, Señor. Hay muchas cosas en las cuales necesitamos tu guianza, tu dirección. Padre Santo, hay muchas situaciones, negocios, sentimientos, viajes, trabajos, decisiones a diario, Padre. Enséñanos como David a buscarte primero a ti, Señor, y a tratar de descubrir e inquirir en tu palabra, tu sagrada voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, pero ¿cómo la haremos si no la conocemos, Padre? Por eso te pedimos que seas tú, como siempre bueno, y nos enseñes qué es lo que tú quieres que hagamos, Padre, en cada caso, Señor. Que la pregunta de Pablo, cuando se convirtió, cuando cayó allí al piso aquel día, aquella pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sea una pregunta que dirija nuestra vida, que dirija nuestros pasos, una pregunta que tengamos en cuenta para cada cosa que queramos hacer. Porque queremos estar en el centro de tu perfecta voluntad. No, Padre, alrededor, no en la periferia de tu voluntad, sino que como tus hijos queremos estar en el centro de ella, porque sabemos que ese es el lugar más seguro del mundo, Padre. Tu perfecta voluntad es el sitio más seguro del mundo para nosotros. Así lo entendemos. Gracias por tu palabra esta noche. Y que estemos con el corazón dispuesto, como siervos, como esclavos, Padre, siempre hacer lo que tú nos reveles, sin excusas, sin reservas, sin debatir, sin contender contigo, solo como siervos que entienden que tú eres el amo y que tú mandas y que es tu voluntad la que tiene que ser hecha, Padre. Muchas gracias en el nombre de Cristo.